de guía, hermano, va a ser como nuestro texto lema durante esta pequeña serie que estamos dando acerca de el dinero, a Dios, el dinero y nosotros. Y hoy vamos a estar, hermano, hablando específicamente del contexto bíblico, hermano, de los diezmos y las ofrendas. Lo que vamos a hacer esta noche, hermano, con la ayuda del Señor, es que vamos a ver cuál es el contexto bíblico del diezmo en el Antiguo Testamento. El domingo próximo, no, el de más arriba, vamos a estar mirando el contexto bíblico de las ofrendas, hermano, en el Nuevo Testamento. Y el último estudio en esta serie, hermano, va a ser cuáles son qué es lo que dice la Biblia acerca de la actitud con la cual nosotros debemos de ofrendar. Básicamente, eso es lo que vamos a estar mirando en estos estudios. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan qué fue lo que enseñamos el domingo pasado acerca cuando comenzamos esta serie? ¿De qué hablamos? Del propósito de Dios, ¿para qué? ¿Con qué? Con el dinero. Con el dinero. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con el dinero, al bendecirnos económicamente? Y hoy vamos a estar mirando, como le digo, hermano, el contexto del Antiguo Testamento, el contexto bíblico acerca de los diezmos, que es lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben lo que el Antiguo Testamento, o lo que la Biblia enseña acerca de los diezmos? ¿Quién de ustedes tiene una enseñanza, o sea, tiene claro en su mente qué es lo que la Biblia enseña al respecto? Levanta la mano. Okay. Vamos a... Según cómo hayas prosperado es lo que tú vas a... según cómo te hayas prosperado. Así dice Pablo en el Nuevo Testamento, muy bien. Hoy vamos a estar, hermano, vamos a ver el diezmo, pero en el Antiguo Testamento. Son las primicias de todo lo que tenemos. Hermano, ¿nos puede ayudar a saber qué es lo que es las primicias? O sea, bueno, en el Antiguo Testamento se daba las primicias, hermano, lo más, o sea, de lo que uno tenía, por ejemplo, como de los hijos, hermano, se daban las primicias, ofrenda al Señor de las primicias, o sea, por ejemplo, de las cosechas. Okay. Lo mejor. Lo mejor, pero la palabra primicia, hermano, ¿qué palabra viene a su mente cuando usted escucha primicias? Lo primero. Lo que Dios tenía que dar, hermano, era lo primero de su fruto. Era para el diezmo y para las ofrendas que ellos daban, ¿verdad? Tenían que dar las primicias de todo lo que ellos, del fruto de toda la tierra al Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por tu piedad. Gracias, Señor, porque en Cristo tú nos has hecho libre en verdad. Tú nos libraste no solamente del poder del pecado, no solamente nos hiciste libre de la condenación eterna, sino que también en Cristo nos hiciste libre, Señor, de la culpa de nuestro pecado. Y por eso, Señor, te adoramos y te bendecimos en esta noche. Padre Celestial, quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia de tu pueblo en esta noche y tú nos hables a través de tu palabra. Nuestras almas, Señor, desfallecen por ti. Y queremos rogarte, Dios mío, en el nombre de Jesús, que una vez más en este día tú sacies nuestras almas, Señor, con el bien de tu palabra. Amén. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder entender la Escritura. Y ayúdanos, oh Espíritu Santo, a ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. Amén. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Vamos, hermanos, quiero que leas ahí en tu Biblia este pasaje de la Escritura, 2 Corintios 8:9, que dice: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegases a ser ricos. Amén, hermano. Amén. Vamos a leer el texto, vamos a leerlo nuevamente y vamos a leerlo, hermano, juntos todos. Vamos a hacer esa prueba. Vamos a leer este texto y vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3.
porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Amén, hermano. Esto es palabra del Señor para nuestras vidas. Como le decía, hermano, vamos a estar mirando qué es lo que dice la Biblia acerca del diezmo. Y lo primero que quiero ver con ustedes es el diezmo, hermano, antes de la ley. Y quiero que mires conmigo algunos textos bíblicos. Quiero que veas Génesis 14, versos del 17 al 20. Hermano que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Génesis 14, del 17 al 20. Hermano. Dice, a su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era el sacerdote de Dios Altísimo y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, ¿cuánto habían leído este pasaje anteriormente? Bueno, yo sé que la mayoría de ustedes lo han leído, pero hay algo, hermano, que nosotros aprendemos de este pasaje. Hay varias cosas que quiero resaltarlas para que usted las tenga ahí en su mente mientras nosotros estudiamos qué es lo que dice el Antiguo Testamento, cuál es la enseñanza del Antiguo Testamento acerca del diezmo. ¿Qué es lo primero que usted deduce de ese pasaje? ¿Cuántos conocen el contexto de ese versículo? Abraham fue a rescatar a su sobrino. Dios le da victoria en la guerra, y cuando se encuentra con el sacerdote, con Melquisedec, dice la Biblia que él le da el diezmo. Pero fíjate, hermano, el verso, como termina el verso 20. Y le dio a Abraham el diezmo ¿de qué? De todo. De todo. Amados hermanos, ¿qué se deduce de ese pasaje con relación al diezmo? ¿Qué se deduce? 10% de todas sus propiedades, ¿no? O todo lo que tenía. Diezmo era el 10%, ¿verdad? De los bienes. Era más que el dinero. Pero hay algo, exacto, como dice la hermana Adi, era más que eso, aplicaba no solamente al dinero, sino aplicaba a varias cosas. Pero hay algo que el texto, hermano, está implícito en el texto. Y es esto. Acuérdense, hermano, que este pasaje está antes de la ley. Y si usted se fija, ni siquiera Israel en ese momento existía. Y Abraham, cuando ve a Melquisedec, le da el diezmo de todo. Ahí todo, hermano, ¿a qué se refiere? A todo lo que había rescatado el perdido de las personas. A todo lo que había, él le dio el diezmo del botín de guerra. A Melquisedec no le dio dinero, no le dio otra cosa, él le dio el botín de la guerra. Y deducimos de ese pasaje dos cosas. Número uno, si usted se fija, Melquisedec no le pidió los diezmos, el diezmo, pero sin embargo, Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. ¿Qué te dice eso, hermano? Que la ley ya está impresa en su corazón, y porque ya está la ley inscrita en el corazón de las personas, de todo el mundo, y ya está impresa, y ya porque por él quiso darle ese diezmo, pero porque él quiso. Pero fíjate, ya había un conocimiento acerca del diezmo. Exactamente. De alguna manera, ya ellos, hermanos, tenían la práctica del diezmo. Era una práctica, hermano, que era común en el tiempo, hermano, de Abraham. Porque Abraham, aquí todavía, hermano, la ley no había sido dada.
y Abraham le da el diezmo. Era una práctica común, hermano, de adoración a los dioses. No solamente al Dios verdadero, sino a los dioses, porque recordemos que Abraham, ¿quién era Abraham, hermano? ¿Quién era Abraham? ¿De dónde Dios saca a Abraham? ¿No? De Ur de los Caldeos. Abraham, hermano, ¿qué es lo que era Abraham? Era un pagano. Y vemos, hermano, lo que este texto nos dice es que ya para el tiempo, o sea, que en el tiempo de Abraham, hermano, ya esto era una práctica que era conocida entre las personas. Quiero que mires también, hermano, otro pasaje de la Escritura. Génesis 28, versos 20 al 22. Ahí mismo en Génesis. Hermano, que lo tenga, por favor. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo, y me aguardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Okay. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Jacob. Jacob. Jacob, ¿qué es lo que era de Abraham? Hijo. Nieto. No, era Nieto. nieto de Abraham. ¿Nieto o bisnieto? Jacob. A mí, y nieto. Nieto. Okay. Pero fíjate, hermano, lo que está pasando aquí. ¿Qué usted nota en este pasaje? Quiero que te enfoques en la actitud de Jacob. ¿Qué es lo que usted nota ahí? Se va a hacer un templo y si le va bien, si regresa en paz, le va a dar un porcentaje de apartar el 10% de todo lo que le diere Dios. Exacto. Pero fíjate la palabra, ¿cuál es la palabra que usa Jacob? Hizo una promesa. Es una promesa a Dios, pero era una promesa, ¿cómo? Condicional. Porque él le dijo, si tú me bendices, si tú haces esto, y tú me prosperas, yo te voy a dar, ¿qué cosa? El diezmo. Amados hermanos, y ven, cuando yo leí este pasaje me recordaba, hermano, de lo que dice Eclesiastés. El Salomón, cuando escribió Eclesiastés, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Porque, amados hermanos, ¿a quién se te parece a Jacob ahí en ese episodio? ¿Quién viene a tu mente? Esa es la versión antiguo testamentaria, por decirlo de alguna manera, hermanos, de las personas que dicen, Señor, yo te voy a dar para que tú me bendigas. Yo te voy a dar para que tú me bendigas. Lo que Jacob lo hizo al revés. Antes de la escritura, hermano, y eso obviamente, antes de salir de este pasaje, es interesante hacer notar que Dios de todas maneras, hermano, bendijo a Jacob. No por el pacto que él había hecho con Dios, no por el voto que él había hecho, sino ¿por qué? ¿Por qué Dios bendijo a Jacob? Por la promesa que le había dado, porque Dios es fiel a su promesa. Y porque Dios, hermano, también tuvo misericordia de Jacob. Porque ¿quiénes somos nosotros para entrar en esa mesa de negociación con Dios? Nada, nosotros no podemos hacer eso, porque incluso cuando vemos el contexto bíblico como tal, nos damos cuenta, hermano, que la razón por la cual nosotros ofrendamos es ¿por qué? Porque Dios nos ha dado. Y dice, Dios nos dio primero, el mismo Señor dice en su palabra, creo en el libro del profeta Isaías, si mal no recuerdo, y él dice, ¿quién fue Isaías o Job? Uno de esos dos libros dice, ¿quién me dio primero? Para que yo le restituya. Para que yo le restituya, para que yo le dé de regreso. ¿Verdad? ¿Quién me dio primero a mí? Para que yo le dé de regreso. Nosotros no podemos, hermanos, negociar con Dios. Todo lo que nosotros tenemos viene de la mano de Dios. Pero estos dos pasajes de la Escritura, vemos, hermanos, que es donde se habla por primera vez en la Biblia, hermano, acerca del diezmo.
Y vemos, basado en estos dos versículos, vimos que el diezmo era una práctica común. Y también, hermano, vimos que hay otro detalle que quiero resaltar de estos dos versículos, y es que antes de la ley, el diezmo era ¿cómo? Era voluntario. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo ven, hermano? El diezmo antes de la ley era voluntario. ¿Por qué lo sabemos? Porque en ninguna de estas dos instancias, hermano, Dios demanda ni de Jacob ni de Abraham que dieran ¿qué cosa? El diezmo. Era algo voluntario porque era una práctica que existía, amados hermanos, ya incluso antes de que la nación de Israel existiera. Ahora bien, quiero detenerme con ustedes un poquito más en el diezmo después de la ley. Y quiero, hermano, que mires Levítico capítulo 27, versos 30 al 33. Libro de Levítico, capítulo 27, verso 30 al 33. ¿Quién lo tiene, hermano? Que lo quiera leer. Levíticos 27, verso 30 al 33. Dice: Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza, será cosa consagrada al Señor. No debe considerar si es bueno o malo, tampoco lo cambiará. Si lo cambia, tanto el animal como sus sustitutos serán sagrados, no podrán ser redimidos. Gracias. Fíjate, hermano, aquí vemos, hermano, este pasaje de la Escritura, Levítico 27, es un pasaje que es clave para nosotros poder entender, hermano, las leyes que Dios estableció con relación al diezmo. Y hay algo, hermano, claro en este pasaje que vemos, y es que el Señor dice en el verso 30, así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, ¿es de qué? Del Señor. ¿Qué es lo que nos dice, hermano, ese texto? Así que está explícitamente dicho. El diezmo, después que Dios dio la ley y estableció el diezmo, hay dos cosas que vemos en este pasaje. Número uno, que después de la ley, ya el diezmo no era como voluntario, ya el diezmo era obligatorio, era un deber que los israelitas tenían para con quién, para con Dios, para con el Señor. Y lo otro que este texto de Levítico nos dice, amados hermanos, es, hay una expresión clave. Que si alguien quiere redimir. No, está en el verso 30. ¿Cómo termina el verso 30? Que es el Señor, es cosa sagrada. Es cosa sagrada del Señor. Es cosa consagrada para el Señor. Y mira el verso 32, la última parte, ¿cómo dice? Sepáralo, es santo para el Señor. Sepáralo, es santo para el Señor. ¿Qué nos dice ese del diezmo, hermano? Que el diezmo de todo el fruto de la tierra, el diezmo de la semilla, todo lo que ellos ganaban, hermano, en la 10ª parte de eso era consagrada para el Señor. Eso no le pertenecía, hermano, al pueblo, le pertenecía al Señor, y ellos debían, hermano, de darlo, hermano, conforme a lo que el Señor había establecido. Quiero que también mires conmigo Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Este pasaje es muy importante también, márcalo en su Biblia, hermano. Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Hermano, que lo tenga, por favor, que lo lea. Dice, deberá
separar el diezmo de tus cosechas, es decir, la décima parte de todo lo que cosechas cada año. Lleva ese diezmo al lugar de adoración designado, el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado, y cómelo allí en su presencia. Lo harás así con el diezmo de tus granos, tu vino nuevo, tu aceite de oliva y los machos de las primeras crías de tus rebaños y manadas. Esta práctica te enseñará a temer siempre el Señor tu Dios. Ahora bien, cuando el Señor tu Dios te bendiga con una buena cosecha, podría suceder que el lugar de adoración que Él elija para que su nombre sea honrado te quede demasiado lejos para llevar tu diezmo. En ese caso puedes vender esa décima parte de tus cosechas y manadas para poner el dinero en una bolsa y dirigirte al lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Cuando llegues podrás usar el dinero para comprar cualquier clase de alimento que desees, ganado, ovejas, cabras, vino u otra bebida alcohólica. Luego comerás hasta quedar satisfecho en la presencia del Señor tu Dios y celebrarás con todos los de tu casa. No descuides a los levitas de tu ciudad, porque ellos no van a recibir ninguna asignación de tierra como a las demás tribus. Al final de cada tercer año lleva todo el diezmo de la cosecha de ese año a la ciudad más cercana y almacénalo allí. Dáselo a los levitas, quienes no recibirán ninguna asignación de tierra como a las demás tribus, y también a los extranjeros que vivan en medio de ti, a los huérfanos y a las viudas de tus ciudades, para que coman y se sacien. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá en todo tu trabajo. Amén. Hermano, es un pasaje bien largo, so vamos a ir con calma porque hay bastante cosas que podemos sacar de esta porción de las Escrituras. Mira el versículo 22. Hermano, Génesis 14, 22 dice... Deuteronomio, gracias. Deuteronomio 14, 22 dice de esta manera: diezmarás. ¿Cómo debían diezmar? Fielmente. Amados hermanos, quiero que tú tengas ahí en tu mente cada uno de estos aspectos porque son importantes. Vimos que antes de la ley el diezmo, ¿cómo era? Era una práctica común ante la ley y era de carácter voluntario. Después de la ley, que Dios lo establece, ya el diezmo deja de ser voluntario, sino que viene a ser como obligatorio. Era un deber que el pueblo tenía para con Dios. También vemos en lo que hemos visto, hermano, que el diezmo era ¿cómo? De todo. Era de todo, pero era consagrado. Esa porción le correspondía ¿a quién? Al Señor, lo cual implica, hermano, que el pueblo de Israel no estaba en la libertad ¿de qué? De hacer con ese diezmo lo que ellos quisieran. Eso le pertenecía al Señor. Ahora, mira lo que dice el verso 22. Diezmarás como fielmente, o sea, el diezmo tenían que ser fieles en su diezmo. Dice, todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año. Y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de las ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora mira el paréntesis que hace el Señor aquí en el verso 24. Mas si el camino es tan largo para ti que seas incapaz de llevar el diezmo por estar lejos del lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás el dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vaca u oveja, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Amados hermanos, este diezmo del que está hablando Deuteronomio aquí, era el diezmo que el pueblo tenía que traer. ¿Para qué? Para el sostenimiento de las fiestas de Israel.
Dios había estipulado que cada familia tenía que traer su diezmo, el diezmo de todos sus productos, a la casa del Señor, y ahí debían de comerlo, debían de celebrar, amados hermanos, por todas las bendiciones que el Señor les había dado. Y leyendo este pasaje, hermano, me llamó mucho la atención que Dios, hermano, Dios es sabio. Y fíjate que Dios le dice a los israelitas, si ustedes no pueden traer todo ese diezmo hasta el templo o hasta la casa del Señor porque le es muy lejos, ¿qué tienen que hacer? Véndanlo y guarden el dinero y tráiganlo para que aquí en la casa del Señor compren, dicen, lo que ustedes quieran. Y gózate, alégrate tú y tu casa. Ahora, en este versículo, hermano, hay varias cosas que quiero enfatizar con ustedes. El diezmo no era simplemente un deber del pueblo, era también una expresión de gozo y gratitud. El diezmo, acorde a lo que vemos en Deuteronomio 14:22, no era solamente un deber, sino que era una expresión de gozo y gratitud. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? Porque cuando nosotros leemos esto, ¿qué texto de la Escritura viene a nuestra mente? Cada uno de vosotros como propuso en su corazón, no por tristeza, No con tristeza ni por no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Dios ama. Porque Dios ama al dador. Amamos o ofrendamos, hermano, porque por obligación, porque es una cuota que tenemos que traer. No ofrendamos, hermano, el pueblo de Dios no debía ofrendar ni debe diezmar, hermano, solamente por un rito de echar el dinero en el plato. Cada vez que la iglesia, y en este caso cada vez que Israel diezmaba, ellos diezmaban ¿con qué? Con gozo y gratitud al Señor, porque Dios durante todo el año le había provisto todo lo que ellos necesitaban. ¿Sí lo puede ver, hermano? Eso es algo que nosotros extraemos de Génesis 14, 22 al 29. Ahora, otra cosa, hermano, que es importante, que vemos en este y fíjate, hermano, lo que dice, voy a volver al verso 22. El verso 23, perdón, dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. El propósito una de las razones por la cual Dios estableció la práctica del diezmo es, hermano, para enseñar a Israel a temer siempre al nombre del Señor. Ahora yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el diezmo con el temor al Señor? ¿Qué tiene que ver, hermano, una cosa con la otra? Amados hermanos, cada vez que Israel traía su diezmo, era un recordatorio para ellos de que todo lo que tenían ellos viene de la mano del Señor. Era un recordatorio de que ellos eran criaturas y que Dios es Dios. Y que ellos debían de venir con gratitud al Señor por todo lo que Dios le había dado. Amados hermanos, el diezmo sirve, uno de los propósitos del diezmo era enseñarnos a temer al Señor, o enseñar a Israel a temer al Señor. También
hermano, porque cuando nosotros diezmamos, hermano, o nosotros ofrendamos al Señor, debemos hacerlo, como habíamos dicho, con alegría, y tenemos que hacerlo fielmente, y eso, hermano, guarda nuestro corazón de la idolatría al dinero, porque sabemos que, hermano, que ese diezmo o esa ofrenda es de ¿quién? Del Dios. Señor. Guarda, hermano, esta práctica guardaba al pueblo, guardaba el corazón de Israel de gastar más de lo necesario, porque ellos sabían que de todo lo que tenían, era obligatorio, ellos tenían que traer, ¿qué cosa? El diezmo al Señor. Si lo ven en el texto, hermano, es por eso que esta expresión es importante. El diezmo era una herramienta para enseñar al pueblo a temer a Dios, porque al diezmar, ¿sabes? Era un recordatorio de que Dios es Dios y que ellos eran criaturas, de que todo lo que tenemos viene de la mano del Señor, que tenemos la obligación de honrar a Dios ¿con qué? Con nuestros bienes. Honrar al Señor, tenían la obligación de honrar al Señor con sus bienes. Amados hermanos, y como le digo, esta práctica guarda nuestro corazón de la idolatría y de mal administrar nuestro dinero. Amados hermanos, cuando nosotros queremos, yo creo, a la luz de la Escritura, como lo hemos dicho siempre, Dios provee a su pueblo todo lo que su pueblo necesita. Porque Dios lo hizo con Israel y Dios lo hace con nosotros. Lo hizo con la iglesia primitiva y lo hizo con la iglesia del primer siglo y lo hizo con nosotros también. Lo hace con nosotros también y lo hará con su pueblo mientras estemos de este lado de la eternidad. Ahora, lo que pasa es, hermano, que muchas veces nosotros, cuando no administramos bien el dinero, hermano, porque gastamos más de lo que debemos gastar, ¿qué es lo primero que se afecta? El diezmo. Porque si no diezmamos, no ofrendamos al Señor, al final no vamos a tener ¿qué cosa? Ley fin. ¿Sí o no, hermano? Y nadie sabe eso. Es una cuestión de uno y Dios, ¿verdad? Y lo primero que se va, hermano, es precisamente esto. Nos olvidamos de que debemos honrar al Señor con todos nuestros bienes. Quiero, hermano, ver también con ustedes los tres tipos de diezmo que habían en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes de ustedes conocen cuáles son estos tres tipos de diezmo? ¿El fruto de la tierra? Sí, del fruto de la tierra. La mayoría del diezmo era del fruto de la tierra. Una de las cosas que usted va a notar en el Antiguo Testamento es que el diezmo, podríamos decir que el 99% del diezmo era ¿de qué? El grano. Era grano, fruto de la tierra, no era dinero. Vino, aceite. Exactamente, eran cosas que venían del fruto de la tierra, ganado, ovejas, bueyes, pero no era dinero. Pero había tres tipos de diezmo, hermano. Y esto lo vemos, hermano, en la Escritura. O sea, el primer tipo de diezmo que había era para el sostenimiento de los levitas. ¿Quiénes eran los levitas? Servían en el templo. Los que servían en el templo. ¿Y por qué? ¿Quién de ustedes puede decir por qué Dios instituyó que el pueblo apartara el 10% de sus bienes para sostener a los levitas? ¿Por qué? Ellos no tenían para labrar la tierra. Porque ellos no tenían herencia. Él era la herencia de los levitas. El Señor. Y él, hermano, estableció al pueblo de Israel que ellos tenían que traer un diezmo para el sostenimiento de los levitas. También vemos que hay un diezmo que era para festejar como familia con la provisión de Dios. Y ese diezmo, hermano, fue el que mencionamos en Deuteronomio 14, que Dios le mandó al pueblo que trajera su diezmo a la casa del Señor. ¿Hicieran qué cosa? Fiesta. Fiesta. Dice, cómelo con tu familia, celebra todo lo que Dios ha hecho. Y vimos también que había un diezmo que era para el sostenimiento de los huérfanos, viudas y extranjeros. Ahora bien, hermano, cuando nosotros sumamos todos estos diezmos,
nos vamos a dar cuenta que los israelitas, hermano, daban más del 10% al Señor. Era 30%. Exacto, eso sumaba, hermano, casi entre el 23 y el 30% de todo lo que ellos tenían que dar. Ahora bien, hermano, quiero que mires en tu Biblia, número 18, verso 26 y verso 31 y 32. Número, capítulo 18. Verso 26 y luego vamos a leer el verso 31 y 32. ¿Qué no tiene, hermano? Amén. Dice, también hablarás a los levitas y les dirás, cuando recibas de los hijos de Israel los diezmos que de ellos os he dado, por vuestra heredad ofreceréis de ello una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos. Lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras casas, porque es vuestra remuneración a cambio de vuestro ministerio de la tienda de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hayáis ofrecido lo mejor. Así no profanaréis las cosas consagradas de los hijos de Israel y no moriréis. Amén. Fíjate, hermano, ¿qué nos dice este pasaje del tiempo? De aquí, de este pasaje, es de donde se saca, hermano, la información de que existía este tipo de diezmo que era específicamente para el sostenimiento de los levitas y de sus familias. Y ese era el pago que el Señor le daba, por decirlo de alguna manera, a los israelitas por el servicio que ellos realizaban en el templo. Pero ahora bien, hay un detalle importante en el texto, hermano. Que los levitas tenían, de lo que ellos recibían, ellos tenían que dar un diezmo de lo que ellos recibían. Que aún los levitas, hermano, del diezmo que ellos recibían de Israel, tenían que diezmar al Señor. Aún los levitas tenían que, hermano, que diezmar de lo que ellos recibían. Porque ni siquiera ellos estaban exentos de este diezmo que era tan importante, que era una ordenanza al Señor, que ¿cómo teníamos que darlo, hermano? ¿Cómo tenían que darlo? Fielmente, y era como consagrado al Señor. Ahora, mira también, hermano, Deuteronomio 14, bueno, ya este pasaje lo vimos, Deuteronomio 14, 22 y 26. Solamente quiero que veas también, ahí mismo en Deuteronomio, pero los versículos 14, versos 27 al 29, vamos a leer esos textos nuevamente. Deuteronomio 14, 27 al 29. Sí. Tampoco desampararás al levita que habita en tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. Amén. Fíjate, hermanos, este diezmo, ¿cuál es la diferencia entre este diezmo que habla de estos versículos y estos dos anteriores que vimos? ¿Cuál es la diferencia que usted ve en el texto? 3 años, ¿no? Este diezmo solamente era Cada 3 años. cada 3 años. O sea, el diezmo de ese año ellos tenían que traerlo. ¿Y para qué? ¿Para qué se usaba?
estaba refiriendo Malaquías era precisamente a este diezmo de cada 3 años, y lo vamos a ver más adelante. Ahora, como decía, estos diezmos, hermano, sumaban entre el 23, yo puse el 23%, pero entre el 23 y el 30% de las entradas de los israelitas. Ahora, ¿por qué es importante, hermano, tener en cuenta estos detalles? Por varias razones. Una, porque saber el contexto del Antiguo Testamento, del diezmo y las ofrendas, nos ayudan a entender la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de nuestra generosidad al Señor. Porque la enseñanza del Nuevo Testamento enseña también cómo nosotros, la iglesia, debemos de dar. Pero esa enseñanza nuevo testamentaria no surge, hermano, de la nada. Dios, hermano, lleva a los escritores sagrados, hermano, que escribieron la Biblia, a usar, hermano, muchas de las cosas que ya Dios había establecido. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Y lo que vemos en el Nuevo Testamento con referencia a nuestra generosidad al Señor, hermano, es una práctica, hermano, una práctica contemporánea de la iglesia, por decirlo de una manera, que viene de principios que vienen, hermano, del Antiguo Testamento. So, si nosotros no entendemos cuál es la razón de los diezmos del Antiguo Testamento, no vamos a entender la enseñanza nuevo testamentaria de las ofrendas. La segunda razón por la cual esto es importante es porque hoy en día, hermano, se hace mucho énfasis en los diezmos. ¿Sí? Y muchas veces, hermano, se crea esa cultura de culpabilidad. Y todos los textos que nosotros usamos para el diezmo, hermano, vienen generalmente ¿a dónde? ¿De dónde vienen todos los textos que nosotros usamos para hablar del diezmo? Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. Ahora, si nosotros, nuestra norma, traerlo a la casa del Señor. ¿Sí o no, hermano? Porque eso es lo que... Y además de eso se tienen que buscar también a un levita para sostenerlo. Y ya no tenemos levita. ¿Sí me entiende, hermano? Es por eso que esto es tan importante. Saber cuál es el contexto bíblico de esta enseñanza que es tan importante en la vida de la iglesia. Ahora, quiero que mires, hermano. No hay levitas, pero sí hay personas igual que ellos que están encargadas del templo como pastores. Exacto, pero el
hemos malinterpretado en el sentido que vemos el diezmo como que, si ya di el diezmo, No le robaste a Dios. no le robé a Dios y ya estoy, ya cumplí. ¿Por qué? Porque di el diezmo. Pero el diezmo solamente, hermano, es el punto de partida. Y eso lo vamos a ver durante esta serie más adelante. Ahora bien, hermano, quiero que mires conmigo el diezmo en la época de los reyes. Quiero que vayas a tu Biblia, a 2 de Crónicas, capítulo 31, versos 5, verso 11, y verso 5, y después vamos a leer del 11 al 12. 2 de Crónicas, capítulo 31, verso 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 5. ¿Qué no tiene, hermano? De este pasaje. ¿Qué es lo que estaba pasando? El rey estaba haciendo reformas religiosas, llevando al pueblo de regreso a la fe y a la obediencia a la palabra de Dios. El pueblo, hermano, el rey está trayendo de regreso al pueblo, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y eso trajo como consecuencia, hermano, que se restauraran muchas cosas, hermano. Hubo una restauración en Israel, porque este rey Dios lo usó para traer al pueblo de regreso. Si este rey, hermano, Dios lo usó para traer al pueblo de regreso, eso era señal de ¿qué? De que se habían alejado. De que se habían alejado. Ellos habían, hermano, ignorado la ley de Dios, la habían perdido. Y una de las cosas que se afectó, hermano, ¿qué fue? El diezmo. ¿Y eso qué es lo que nos enseña del diezmo, hermano? O de la práctica de dar. Que la práctica de dar, escúchame bien porque es muy importante. La práctica de dar, sea que la llamemos diezmo o ofrenda, está estrechamente relacionada ¿con qué? Con nuestra vida espiritual. ¿Sí lo puede ver, hermano? El pueblo se alejó de Dios y al alejarse de Dios, ¿qué fue lo que pasó? Hermano, el diezmo se acabó. Dice que no tenían levitas que se dedicaran a enseñar la ley porque no habían dejado el diezmo. Exactamente, y eso afectó, hermano, el ministerio de los levitas. Ahora, quiero que mires en ese pasaje una palabra que se repite 2 veces. Mira el verso 5. Al final del texto dice: aceite, miel y de todo producto del campo, y trajeron el diezmo de todo. ¿Cómo lo trajeron? En abundancia. En abundancia. ¿Qué te dice eso, hermano? De todo el mundo. Que no dieron solamente el 10%, hermano. Ellos dieron abundantemente, ellos dieron generosamente. Porque al venir esta reforma espiritual al pueblo, al venir, hermano, al ellos ser restaurados y al haberse restaurado la relación con el Señor, ellos, hermano, vinieron y trajeron generosamente para la obra del Señor. Y como le decía, hermano, esto nos enseña que esta práctica, la práctica de dar, tiene que ver mucho, está estrechamente relacionada con la vida espiritual del creyente, del pueblo de Dios, ¿no? Yo entiendo este versículo un poco diferente, que fue tanto lo que ellos tuvieron, que al momento de dar el diezmo fue muy abundante. Así lo entiendo yo, porque, o sea, fue tanta la bendición y fue tanto que todos estaban en eso ya, que fue tanto que el diezmo fue muy abundante. Así lo dice el verso 10. Sí, por eso le digo, pero no dice dice el pastor que fue el diezmo y aparte más, pero yo entiendo que fue
tanto fue lo que ellos tuvieron en abundancia, que el diezmo fue muy abundante. Porque, por ejemplo, si yo gano $1,000, por ejemplo, y doy el diezmo, son 100, pero si yo gano $100, son 10 pesos. O sea, no es abundante el diezmo. No, hermana, déjeme decirle por qué. Yo entiendo lo que usted dice, pero déjeme decirle por qué no es así, no es eso lo que el texto está diciendo. Y lo sabemos por lo que dice el verso 11. El verso 12, perdón. Dice, fielmente llevaron allí, ¿qué cosa? Las ofrendas y los diezmos. La abundancia. Ellos dieron más, hermano, ellos dieron abundantemente. ¿Cuánto ellos dieron en las ofrendas? ¿Cuánto dieron ellos en las ofrendas, hermano? 10%. No, ese fue el diezmo. Pero en las ofrendas, ¿cuánto dieron? Se sabe. Dieron en abundancia. No sabemos qué cantidad de grano, de aceite, de lo que haya sido, ellos dieron. Es por eso que le estoy diciendo, hermano, que cuando ellos fueron restaurados, ellos dieron su diezmo y su ofrenda con abundantemente, lo dieron generosamente. Ahora, sí, hermana, pero el texto está hablando de las dos cosas. A ver, ¿en qué texto es? Déjame ver. O sea, que está hablando, dice, ahí fielmente llevaron ahí las ofrendas y los diezmos. Y los diezmos, pero, exacto, pero este verso te está clarificando, hermana, el verso 5. Ellos trajeron los diezmos, lo trajeron todo como abundantemente, porque trajeron también sus ofrendas. Ahora bien, hermano, yo creo, hermano, firmemente en algo, a la luz de pasajes como esto, porque como le digo, hay un principio que se transfiere del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y esta práctica, hermanos, el Señor la reafirma nuevamente, la práctica legal para la obra del Señor. Ahora, yo creo, hermano, que cuando nosotros los cristianos no diezmamos o no ofrendamos generosamente para la obra del Señor, es señal de dos cosas. Una, puede ser señal de ¿qué? De que no tenga. Y eso puede pasar. Y es por eso que en los cultos de oración nosotros oramos ¿para qué? Para que el Señor provea abundantemente a los hermanos, para que ellos puedan dar como generosamente a la obra del Señor. Pero la segunda razón por la cual nosotros, hermanos, no diezmamos y ofrendamos generosamente es porque no nos hemos dado nosotros mismos al Señor. Porque esa área, hermano, de nuestra vida la tenemos reservada para nosotros. Porque en nuestras prioridades, cuando Dios no es nuestra prioridad, alguien o algo va a ser nuestra prioridad. Y ahí es donde nosotros vamos a poner ¿qué cosa? Nuestro dinero. Nuestro dinero. ¿Qué dice el Señor, hermano, en su palabra, el Señor Jesucristo? En el Sermón del Monte, si mal no recuerdo, dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí está ¿qué cosa? Vuestro corazón. Tu corazón. Si eso otra manera de decirlo es, hermano, donde está tu corazón, ahí va a estar ¿qué cosa? Lo que tú más amas. Tu tesoro. Y es por eso, hermano, que esto es una enseñanza que nosotros debemos de mirar a la luz de la Escritura. ¿Verdad? Y tenemos que mirarnos. Porque si estamos... Yo creo que a la hora de ver esta enseñanza bíblica debemos hacernos dos preguntas. Número uno, si estamos ofrendando y diezmando, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, si no lo estamos haciendo, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Porque esto, hermano, está, como le digo, estrechamente relacionado con la vida espiritual del creyente, del pueblo de Dios. Mira conmigo, Nehemías 12:44. ¿Quién tiene Nehemías 12:44, hermano?
Josué lo tiene. Josué. Sí. Okay. On that day, men were appointed over the storerooms, the contributions, the first fruits, and the thieves, to gather into them the portions required by the law for the priests and for the Levites according to the fields of the towns, for Judah rejoiced over the priests and the Levites who ministered. Obviamente, voy a leer el texto nuevamente. Dice: aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes, de las contribuciones de las primicias y de los diezmos, para que recogieran en ellas, de los campos en las ciudades, las porciones dispuestas por la ley para los sacerdotes y levitas, pues Judá se regocijaba por los sacerdotes y levitas que servían. ¿Se acuerdan que ahorita mencionábamos que el pueblo como el pueblo de Dios se había alejado, ¿verdad? Y habían dejado la palabra del Señor? ¿Qué es lo que había pasado? Ellos no estaban diezmando, al no diezmar, al no proveer para el sostenimiento de los levitas, ¿qué fue lo que pasó? Que no había levitas que pudieran servir. Ahora bien, una vez que viene esta restauración a la vida del pueblo, hermano, y este avivamiento, por decirlo de alguna manera, mira, hermano, cómo dice el verso 44 al final. Judá se regocijaba por los sacerdotes y los levitas que le servían. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, eran los que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Ellos servían, hermano, e instruían al pueblo en las escrituras. Ve cómo esto estaba relacionado, hermano, con la vida espiritual de la nación, con la relación con Dios que ellos tenían. Ahora bien, hermano, quiero que mires conmigo el diezmo durante la época de los profetas. Quiero que revisen en Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8, y con este texto terminamos. Malaquías capítulo 3, versos 6 al 8. Gracias, Judy. Mira este pasaje, hermano. ¿Cuántos de ustedes han leído este pasaje de la Escritura? Y este pasaje de la Escritura lo leemos muchas veces. Es famoso porque se lee generalmente antes de recoger las ofrendas. Y el énfasis que le damos, ¿cuál es? Diezma, que el Señor te va a ¿qué? Te va a bendecir. Ahora, mira el texto y quiero que me digas, hermano, quiero que veas lo que el texto dice. Y quiero que veas también lo que el texto no dice. Dice el verso, porque Él es fiel, pero ¿cómo se llama el atributo que describe a Dios como que no cambia? Inmutable. Dios es inmutable, Dios no cambia. Dice, porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver?
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? En los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, mira el versículo 10. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que el texto está diciendo y qué no es lo que el texto está diciendo? ¿Cuál era el problema de Israel ahí, hermano? ¿Qué es lo que Jeremías, qué es lo que Malaquías está confrontando? ¿Con qué está confrontando el pueblo? Que no estaban diezmando ni ofrendando. Que no estaban diezmando y ofrendando. ¿Es eso lo que dice el texto, hermano? Leen el texto. Dice que se apartaron de sus leyes. Se apartaron de sus leyes, y al apartarse de sus leyes, ¿qué fue lo que se afectó? El diezmo. Pero ¿qué es lo que dice el texto acerca del diezmo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estaba haciendo Israel o qué es lo que no estaba haciendo Israel? Miren, estaba robándole a Dios. Pero, ¿y cómo le estaban robando a Dios? No había alimento para sustentar a los levitas. No había alimento a los para huérfanos sustentar y a las los viudas. levitas. Pero, amados hermanos, cuando nosotros leemos el texto, lo que nosotros leemos es que el problema de Israel, o Dios lo estaba confrontando porque ellos no estaban diezmando. Eso es lo que nosotros leemos. Pero no es eso lo que el texto dice. Robando toda la nación. No, mira el texto, hermano. Debemos devolvernos. No, mira el texto 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? En los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. ¿Sabe cuál era el problema del pueblo? No era que no estaban diezmando ni ofrendando, era que no estaban diezmando como debían haber diezmado. Del diezmo le estaban quitando. Ellos todavía estaban, decían, este es nuestro diezmo, pero a esa cantidad, cualquiera que hacía, ellos le estaban rebajando, tanto de los diezmos como de las ofrendas. Entonces sí, si tengo que dar 150, 70. Eso es lo que estaba haciendo el pueblo. ¿Por qué lo sabemos? Por la expresión, ustedes me están robando. Fíjate que Dios no le dice, ustedes me están robando los diezmos y las ofrendas. No, en los diezmos, en las ofrendas, ustedes me están robando porque ustedes me están dando lo que deberían de dar. Esa era, hermano, el pecado de la nación de Israel, por lo cual Dios lo llama a contar. Ahora, fíjate, hermano, cuál era otra cosa que vemos en este pasaje, que nosotros muchas veces le pasamos por arriba y no lo entendemos, es que este diezmo del cual Dios le estaba hablando a ellos, no era un diezmo monetario. ¿Era diezmo de qué? Alimento. De comida. Y lo sabemos porque dice el texto, verso 10, traed todo el diezmo, ¿a dónde? Al alfolí, ¿para qué? Para que haya alimento en mi casa. Fíjate, amados hermanos, cómo nosotros hemos dado rápidamente, en cuestión de unos minutos, un recorrido por toda la Biblia, hermanos, de lo que la Biblia dice. Hemos visto a grandes rasgos cuál es la enseñanza, cuál es el contexto antiguo testamentario de la enseñanza, hermanos, de dar de los diezmos al Señor. Y vimos los diezmos antes de la ley, vimos los diezmos después de la ley. Y a manera de así de resumen rápido, ¿cuál es la distinción entre los diezmos, entre la práctica de diezmar antes de la ley y después de la ley? ¿Qué fue lo que cambió? Voluntario y obligación. Antes de la ley era voluntario, después de la ley Obligatorio. era obligatorio. Vimos también que había 3 tipos de diezmos. Un diezmo para los levitas, otro diezmo para qué lo que era. Para las fiestas, para que el pueblo debía de darlo como una expresión de ¿qué? De gratitud y de gozo del Señor por su provisión. Y el tercer diezmo era, hermano, también para ayudar a los levitas. ¿Y para qué? Para ayudar a los huérfanos, a los extranjeros que habían en el pueblo.
¿verdad? Entre el pueblo de Israel. Amados hermanos, vimos también el diezmo en el tiempo de los reyes y en el tiempo de los profetas. Ahora bien, esto, hermanos, nos sirve como digo, como el fundamento, amados hermanos, para nosotros poder entender la enseñanza nuevo testamentaria, hermanos, del dar al Señor. Y obviamente hay como aplicaciones, hermanos, como una aplicación de esta enseñanza. Yo quiero exhortarte a que nosotros meditemos y quiero dejarte una tarea. Quiero que pienses en esto. Cuando tú diezmas o ofrendas, cuando nosotros lo hacemos, lo estamos haciendo con gozo en nuestro corazón, con gratitud, o lo estamos haciendo por obligación. Porque, hermanos, la verdad de la verdad, al final del día, dice la Biblia, dice el Señor en el Salmo 50, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios es el dueño del oro y de la plata. No, hermano, pero lo que Dios está detrás, con esta enseñanza que Dios ha estipulado en su palabra, ha puesto en su palabra, Dios no está detrás de tus bienes. ¿Tú sabes lo que Dios quiere? Lo que Dios está buscando. Tu corazón. Temer a Dios. Es por eso que cuando nosotros diezmamos y ofrendamos tenemos que ver cuál es la actitud con la que lo estamos haciendo. Quiere el Señor, hermano, y el Señor nos ayude a dar generosamente para la obra del Señor y a dar en un espíritu de gratitud al Señor con gozo, porque todo lo que tenemos, hermano, viene de su mano. Hermano, yo creo, o sea, si Dios nos obligara o fuera una ley que estuviera impuesta, ¿verdad? Como, o sea, en los tiempos en la iglesia, yo creo que no lo diéramos con gozo ni con alegría, como dice la palabra, porque yo creo que la mayoría como contribuyentes, nos damos el gobierno, no es voluntario, es obligación como contribuyente, y yo pienso que no lo damos con gratitud, porque esa parte del dinero, ¿verdad? Lo damos al gobierno y sabemos para qué lo usa el gobierno, pero en este caso, bueno, si Dios nos obligara, yo creo que de la misma manera no lo diéramos con gozo. Y la otra cara de esa moneda, ¿usted sabe cuál es, hermano? Que si fuera una obligación, como lo era en Israel, ¿qué es lo que nosotros diéramos solamente? Bien. El diezmo. Pero Dios quiere, hermano, usted va a ver, hermano, que la pauta en el Nuevo Testamento cambia completamente. Y esto nos ayuda a entender, hermano, porque hay dos cosas que yo quiero lograr con este estudio. Número uno, que nosotros podamos como iglesia entender cuál es la enseñanza bíblica acerca del diezmo y las ofrendas. Ese es el número uno. Porque eso nos va a llevar a nosotros a ofrendar en la actitud correcta y a diezmar en la actitud correcta. Y la segunda razón, el segundo motivo, hermano, detrás de este estudio es que nosotros podamos aprender a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Porque lo cierto es que cuando nosotros hablamos del diezmo y la ofrenda, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es lo que es? Dinero. Ya van a hablar de dinero. Van a hablar de dinero, pero hermano, va más allá que el dinero. ¿Sabes? Ahí entra tu tiempo, tu vida, todo lo que tú eres y todo cuanto tú tienes. Entra en esta cuestión de la mayordomía cristiana. ¿Verdad? Ahora, quiere el Señor, hermano, ayudarnos a mirar esto con claridad para no ser engañados.